Iglesia, ¿cómo está? Buenos días, estamos aquí una vez más, listos para comenzar este servicio. Disculpen en primer lugar todos los inconvenientes técnicos, pero estamos aquí listos para orar, ¿sí? Vamos a comenzar orando. Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos permites aún a la distancia seguir adorándote, seguir recibiendo de tu palabra, Padre amado. Te decimos que tú eres digno sobre todo, Señor, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, Señor. Y tú mereces toda adoración, toda honra y toda alabanza, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Tú mereces ser alabado, Padre, Señor. Te adoramos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es, sí, Señor, y tuyo es todo el honor. Una vez más, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Y aún desde nuestras casas, desde nuestros hogares, seguimos levantando tu nombre, seguimos adorando tu nombre, porque tú mereces ser exaltado sobre toda situación, sobre toda circunstancia, Padre. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Por eso es que cantamos: Dios, lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Una vez más. Dios, lo imposible, te adoramos.
tuyo es todo el honor. Una vez más, Dios, lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria. Tuyo es, Señor, todo el honor, exaltado sobre todo, Dios, reinando en majestad, soberano eres tú. Tú tienes todo bajo control, papá, y en tus manos estamos, y en tus manos estamos, Señor, exaltado sobre todo, Dios, exaltado sobre todo, Dios, reinando en majestad, gobiernas con autoridad, soberano, soberano. Vamos a cantar una última vez. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Te agradecemos, Padre. Reconocemos de que tú estás gobernando, tú estás reinando, Señor, sobre todo momento, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Señor. Y aunque pueda pasar lo que está pasando en el mundo, Señor, sabemos de que nosotros hemos decidido confiar en ti y en tus manos estamos. En tus manos estamos seguros, Señor. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y es ahí donde estamos seguros, Padre amado. Y en ti está nuestra confianza, Señor. No en el gobierno, no en las vacunas, no en la ciencia, Señor, sino que en ti está nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres Jehová Shalom, un Dios de paz, Señor. Aún cuando todo el mundo pueda estar en desesperación, cuando todo el mundo pueda estar angustiado, Señor, tú eres un Dios de paz, un Dios de bienestar, Señor. Ese eres tú, Padre amado. Jehová Shalom es tu nombre. Te adoramos, Señor, te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora sí pueden dar un aplauso fuerte ahí en sus casas porque sabemos que nos han acompañado en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, sí, aplauda a Jesucristo, hermano, en esta mañana. Gracias, Señor, estamos aquí una vez más, listos para compartir la palabra del Señor. Y bueno, como todos sabemos, los que estamos aquí en nuestra nación, el gobierno pues ha dado unas medidas, ¿no?, de restricciones, y especialmente lo que nos acontece a nosotros, la iglesia, en esta nueva medida de cuarentena. Prácticamente las iglesias están restringidas, que abran las iglesias, los templos, en otras palabras. Entonces estamos 0%. Entonces, de hecho, definitivamente tenemos que acatar las normas. No alegremente, de verdad, pero porque sabemos que de esta experiencia nada soluciona, el problema se agrava. Pero bueno, son las disposiciones por 15 días. Esperamos que sea 15 días, entre comillas. Pero bueno, pero finalmente sabemos que la palabra de Dios tiene que ser predicada. La iglesia no está cerrada. La iglesia tiene que seguir predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros ahora, como comprenderán, también mil disculpas por un poquito la demora de las conexiones. Es que hemos hecho una nueva conexión. Estamos acá en un lugar privado, ya no estamos en el templo.
Entonces eso hace que se vuelva a hacer las reconexiones y toma tiempo y a veces en el momento quiere salir y no sale como quiere, en fin, bueno, gracias a Dios solucionó el problema. Esperamos su comprensión y después un poquito la demora. Pero bueno, ya estamos listos. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Usted que está ahí viéndolo a través de la pantalla, ya hemos dicho a la iglesia, desde este domingo en adelante hasta nuevo aviso, vamos a entrar en modo virtual. En modo virtual, es decir, vamos solamente las prédicas va a salir online a través del Facebook, YouTube y otros medios, otras redes sociales que vamos a estar usando en la medida de que no se presente la situación. No sabemos cómo va a terminar, pero mientras tanto, como digo, usemos todas las redes sociales, el Facebook. Entonces la iglesia ya hago un llamado, una invocación a todos los miembros de la casa Donai para que se conecten, para que estén al tanto y atentos a todas las prédicas que estamos haciendo domingo a domingo. Y tal vez por X razones, trabajo, situaciones que de repente no están en vivo, pero igual tiene usted la obligación moral delante de Dios de escuchar la prédica domingo a domingo. Entonces mi deseo que toda la iglesia en este momento esté conectada en vivo, porque estamos saliendo al aire en este momento. Así que le animamos pues a que esté listo y preparado para recibir la palabra del Señor. Amén, hermanos. Me gustaría pues verlos ahora. Yo no los veo, pero ustedes sí me ven a través de la pantalla, y aproveche compartir también. Saludando también una vez más a cada uno de ustedes, amados hermanos, que fielmente están todos los domingos conectándose, a los amigos que tal vez se conectan por primera vez, saludo para cada uno de ustedes, y a la familia, a hermanos que están lejos de acá del Perú, en Chile, mi hermana María Huarcaya, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Curitiba, mi familia que está en Italia, y en fin, muchos amigos, hermanos que también están recibiendo la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana y sea el Santo Espíritu guiándonos hoy día a través del mensaje que vamos a compartir en este día. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que hoy va a ser expuesta. Te pedimos, Señor, que tú hables en nuestro corazón, nos enseñes, Señor, nos guíes, Señor Dios, a través de tu palabra, Señor. Vivimos momentos de mucha tinieblas, de mucha confusión, de mucha maldad y de mucho quebranto, Señor. Vivimos hoy situaciones muy lamentables, muy difíciles a causa de esta pandemia y todo lo que se está viniendo, Señor Dios, para nuestra nación. Y, Señor, ayúdanos, Señor. Te ruego, Señor, para que no nos falte la fe, y oro por cada hermano, Señor, por cada uno de mis hermanos, que no se desanimen, Señor. Sé que la batalla aún estamos en esta batalla, en esta guerra, pero declaramos, Señor, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu misericordia, en tu gracia, que tú no vas a guardar, aunque todo pareciera que estuviera mal y aún cayéndose. Nosotros que estamos en Cristo Jesús hemos construido nuestra vida y hemos construido nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra de Dios esta mañana. Siempre les invito ahora sí en su casa para que tenga a la mano un cuaderno, un lapicero y tome nota de los versículos bíblicos que vamos a estar mencionando para que usted pueda luego meditar. Quizás de repente pueda leer rápido, pero igual usted tiene la obligación de anotar y comprobar lo que se está enseñando a través de esta palabra de Dios. Muy bien, el mensaje de esta mañana es, le he titulado Diseñados y creados por Dios. Diseñados y creados por Dios. Amén. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque tenemos que entender esta gran verdad, hermano. Una de las cosas que debemos saber es que nadie puede pensar o creer que en este mundo vino de la nada y para nada. Como que pareciera que la vida se viviera de una manera sin sentido, sin propósito. O sea, toda vida, toda persona tiene un propósito y una razón de ser en esta tierra. Y es porque el Creador así lo diseñó, así lo planificó y así por la cual nos envió a esta tierra. Con dones, talentos, habilidades, recursos y muchas cosas con las cuales Dios quiere para nosotros y para bendecir nuestra nación. Entonces, nosotros no podemos aceptar vivir la vida sin sentido o sobrevivir la vida. Tenemos que entender que todo fue creado por Dios con un propósito y algo más, con un sentido de pertenencia a Dios por creación. Es decir, tenemos pertenencia para con Dios. Dios es nuestro creador. Entonces, no es que nosotros no le pertenecemos a nadie, tenemos algo de identidad, tenemos la semilla de Dios en nuestros corazones. Por más que aún el hombre se quiera hoy rechazar a Dios, negar a Dios en su corazón, pero en el muy fondo de su corazón y su conciencia, tiene que saber que es Dios quien lo ha creado. Al margen de que tú creas o no creas en Dios, eso no cambia tu condición. Eso cambia tu manera, depende de cómo te relacionas con Dios. El hecho de no creer en Dios
tiene que ver en el sentido de cómo tú no quieres relacionarte con Dios, pero eso no cambia en que tienes que saber esta verdad, que Dios es tu creador. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, pero sin embargo, lamentablemente la humanidad vive o quiere terminar sus vidas alejado de Dios o rechazando a Dios como su creador. Y esta es una situación muy peligrosa. Ignorar esta verdad, amado hermano, pone al hombre en una condición vulnerable, expuesto a vivir una vida sin esperanza, vivir una vida sin propósito, vivir una vida sin sentido. Y entonces bajo esta perspectiva de Dios, entonces el hombre va a vivir y construir su vida sobre ideas que por ahí ¿no? inculcan, ideologías ¿no? que se presentan por ahí, pensamientos ¿no? que puede influenciar en la persona, sentimientos, hoy siento, hoy no siento, una vida subjetiva y así. Entonces el hombre comienza a construir sobre ideologías, sobre pensamientos, sentimientos y cosas que va absorbiendo y se va llenando de eso, de conocimiento y todo ello, ¿no? Y esto, sobre todo, negar esta verdad le pone en una condición muy vulnerable. Entonces, esto es una gran verdad. Tenemos que entender y aceptar que somos creados por Dios, diseñados por Dios y creados por Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 24, del 1 al 2, tenemos que leer esta palabra, marque ahí en su Biblia o anote, Salmo 24, 1 al 2. La palabra de Dios dice así, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si tú habitas en esta tierra, entonces tú le perteneces a Dios. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces en este versículo categóricamente nos dice que Dios, ¿qué cosa es? Es creador de todo lo que existe en este mundo, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Sobre la creación misma, el ser humano, sobre los animales, las plantas, los seres celestiales, los ángeles y todo, pues los astros, los planetas, todo es creación de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces no solamente es creación de la tierra, lo que nosotros vemos, también de las cosas que no vemos también. Entonces, esto nos habla entonces de un sentido de pertenencia por, y sobre la palabra, por creación. O sea, todos los habitantes de la tierra le pertenecen a Dios por creación, porque luego más adelante vamos a entender que también hay un sentido de pertenencia por redención. Entonces quiero que sepa esto, o sea, toda persona, y hablando así como hombre, como mujer, es creado por Dios. Al margen, una vez más, y insisto esto, de lo que tú piensas, creas acerca de Dios. Muchas veces, mucho conocimiento, mucha letra mata al espíritu. Entonces nos hacemos tan sabios, tan ilustrados que hace que nosotros nos llenemos de orgullo y rechacemos y neguemos la existencia de Dios. Pero sin embargo para Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano y rey y Él está en su trono. ¿Cuánto dicen amén? Entonces eso no difiere, no cambia, hermano. El hecho de que tú niegues a Dios o quieres vivir la vida negando a Dios no significa que Dios no exista. Dios sigue existiendo. Amén. Los hombres pasarán y Dios sigue existiendo. Él es eterno. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando dice que Dios es creador de la tierra y su plenitud, nos habla entonces del sentido de pertenencia, que todo lo que existe en este mundo Dios la creó. Por tanto, esta es la base y el fundamento para construir, escuchen bien, y aquí voy al tema ya, este debe ser la base, el fundamento para construir una familia, una sociedad, una nación y una generación, hermano. Porque hay generaciones que van pasando, generaciones que vienen y generaciones que pasan. Entonces, una generación tiene que saber construir también sobre la base de esta verdad, de que tenemos pertenencia, le pertenecemos a Dios. Entonces, por tanto, amado hermano, no se puede vivir de espaldas a Dios, quien es el creador y sustentador de la creación. ¿Por qué digo esto, sustentador? Porque hay una gran diferencia, hermano, y entender esta verdad. No solamente Dios la creó, sino también, no solamente la diseñó, no solamente la creó, sino también la sustenta esta creación. Él sostiene con el poder de su palabra, hermano, dice la palabra del Señor. Él no solamente no es como un fabricante de zapatos, porque hay una gran diferencia entre un fabricante y un creador, un diseñador. El fabricante, por ejemplo, de zapatos, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es su propósito? Fabricar zapatos y venderlos y tener su utilidad, su ganancia. Y a él no le importa quién la compra, quién la usa, la compra, la regala, la bota. Simplemente él cumplió su objetivo. ¿Y cosa? Vender sus zapatos. Y ahí nada más quedó el asunto. Pero Dios, cuando crea al hombre,
no es como un fabricante de zapatos. Dios crea al hombre, primero la diseñó, la pensó, estuvimos en el corazón del Padre y la diseñó, la formó, usó a tus padres para que tú vengas a la tierra, estés acá en la tierra con nosotros, te diseñó con inteligencia, con habilidades, dones, recursos y muchas cosas más. Muchas cosas con un gran potencial para que vivas en esta tierra, para que vivas en esta comunidad, en esta sociedad, y pues claro, reconociendo a Dios en todo esto. Ahora, como digo, no creó las cosas al azar, Dios creó con propósitos y planes. Aún todo lo creó con un propósito. Las aves para que vuelen en el cielo y se multipliquen, los peces para que estén en el agua, vivan y se multipliquen, y el hombre sobre la tierra para que vivan y se multipliquen. O sea, todo fue diseñado con propósito, con orden, hermano, de parte de Dios. Entonces, por tanto, no se puede vivir a espalda de Dios, que es nuestro creador, sin embargo, y es sustentador. Él las va a sostener, Él las va a sustentar y Él tiene control de todas las cosas. Ahora, pero vemos hoy, en estos tiempos, hermano, hoy nos toca a nosotros, los que somos de esta generación, una generación que abiertamente viven separados de Dios. Lejos de Dios, y el estar lejos de Dios, estamos a merced de cualquier situación adversa que nos pueda sobrevenir, hermanos. Y de esta manera mucha gente en esta generación corriendo hacia la autodestrucción y la maldad, ¿no? Como algo que el hombre a sí mismo se alejado, una vida alejada de Dios, se va a ir autodestruyendo. Y entonces comienza a vivir en esta generación como una generación como que si al final de sus días no va a rendir cuenta a su creador. Y esto es lo que muchas veces se rechaza. ¿Por qué? Entonces, por eso al ser humano no le conviene, entre comillas, creer en Dios o aceptar que hay Dios. ¿Por qué? Porque finalmente sabe el hombre en su conciencia y en su moralidad va a tener que dar cuenta a Dios. Entonces le conviene, entre comillas, rechazar a Dios, negar a Dios, entonces vivir de una manera desenfrenada, alocada a la autodestrucción y la maldad. Esa es la razón por la cual la gente rechaza a Dios, porque no quiere dar cuenta a Dios, a su creador. Entonces, sin embargo, el Señor Jesús también vivió una etapa muy difícil en su tiempo, en su generación. Hubo generación de gente mala, perversa, hipócrita, que rechazaban a Jesús, los fariseos, los saduceos. Y Él dijo abiertamente, ustedes son una generación de raza de víboras, hipócritas. Y el Señor mandó a la exhortación, a la amonestación severa. Y es por eso ahí el mensaje de la predicación, para que la gente se arrepentiera de esa conducta. Entonces, siempre va a haber generaciones, lamentablemente, que se va a perder. Y lo peor y lo triste, que cada generación que va pasando, cada vez se va haciendo más rebelde y hacia Dios, de rechazar a su creador y apoyándose en su nuevo Dios del conocimiento, la sabiduría, y la tecnología y la ciencia, y Dios está alejado del corazón de la familia, de la sociedad y de una nación. Y eso es lo más triste, lo más lamentable que puede pasar una generación. Como digo, esta generación se va a ir volviendo cada vez con tendencia a vivir una vida malvada. ¿Por qué? Porque está perdiendo su fe en Dios. Y esa fe se va a ir disipando porque ya la Biblia, por ejemplo, en estos tiempos es obsoleta y ya no tiene la fuerza de verdad y el poder para transformar la vida del ser humano. Cuando tenemos que entender que es la palabra de Dios, la fuente, la guía, el instrumento que nos tiene que guiar para tomar decisiones sabias en esta vida, para construir nuestra vida. En la Biblia está contenido todo lo que el hombre debe hacer y ser. En la palabra de Dios está contenida, hermano, la verdad de Dios. No son las verdades de los hombres, sino es Dios mismo inspirando a hombres para que esta verdad sea revelada hacia nosotros y cómo debemos conducirle en cada generación, amado hermano. Sin embargo, el hombre le rechaza y hoy hablar de la Biblia es considerado como un libro obsoleto, un libro de religión para los religiosos y fanáticos. No, la Biblia debe ser tomada en cuenta, hermano, como la guía y instrumento, como la luz que alumbra en este mundo de tinieblas. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice estas palabras. ¿Por qué? Porque Timoteo también había sido formado en la fe en el Señor y le dice esta palabra a Timoteo en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Leamos la palabra de Dios. Dice así: y que desde la niñez que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice así respecto a la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ahí está la utilidad de la Biblia, para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón por la cual tenemos la escritura. Sin embargo, el hombre, ¿qué hace? Rechaza la Biblia y quiere tener otros libros, ¿no?
de autoayuda, un libro digamos, no sé, pues, que no es la palabra de Dios. O sea, usted puede leer si quiere el libro, no hay problema, pero la palabra que va a transformar su vida, la palabra que le va a guiar, hacer que sea un hombre de bien, una mujer de bien, un esposo, una esposa de bien, hijos de Dios, ¿verdad? Está contenido en la palabra y son verdades absolutas. Son verdades que nos van a ayudar a encaminar a una generación que realmente teme a Dios y respete a Dios. Dios no solamente quiere tu respeto, sino también quiere tu obediencia al Señor, ¿no? Hoy mucha gente a veces toma la Biblia para juramentar de repente un cargo público, pero simplemente lo hace de una manera religiosa. Y aún quizás puede tener cierto respeto a la Biblia, pero no solamente basta respetar a Dios, sino hay que obedecerlo. Lo más importante es la obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, viviendo de esta manera o creyendo que no hay Dios en nuestro contexto, en nuestra generación, hace que uno se convierta extraño para Dios. O sea, ya Dios ya no es tomado en cuenta. Esta es la generación que nos toca vivir. Hoy, esta generación de jóvenes, por ejemplo, no respeta a Dios, por ejemplo. Muchos de ellos viven como extraños para con Dios. Por eso la Biblia nos dice, una vez más, porque el ser humano es así, es cambiante, cambia las cosas por otro y se aleja de Dios, se olvida de Dios y no se acuerda de los beneficios de Dios que en otro tiempo tuvo. Por eso leamos Eclesiastés capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Perdón. Eclesiastés 12:1, perdón, dice así, la primera palabra que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, es decir, antes que se te pasen los años, ¿verdad? Y tengan momentos muy malos en tu vida. Dice, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos, no tengo en ellos contentamiento, estoy harto en mi vida, todo me va mal, todo lo intenté, no me fue bien. ¿Por qué? Porque viviste la vida, aún en el momento de tu juventud, rechazaste a Dios. Por eso la Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador. ¿De quién? De tu Creador, de tu formador, aquel que te diseñó. Acuérdate, hermano. Entonces, eso es lo que este es el llamado de Dios para estos últimos tiempos, hermano. Este es el último, escuchen bien lo que digo. Este es el último llamado de Dios para esta generación. ¿Cuál es? Acuérdate quién es tu Creador. Deje de lado la soberbia. La ciencia, el conocimiento nos ayuda, pero no nos puede alejar. Al contrario, la ciencia nos debe acercar más a Dios, hermano. Sinceramente. No es para sentirnos pues tan orgullosos. Por eso el apóstol Pablo, cuando tuvo momentos de confrontación con los sabios griegos, él escribió esta palabra y dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha preferido Dios, dice, enloquecer la sabiduría de este hombre, de los hombres, para que por medio de la sabiduría no conozcan a Dios? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces dejemos de lado, hermanos, esa soberbia del corazón del hombre y acercarnos al Señor. Y este es un último llamado de Dios que hace a esta generación. A esta generación dice, acuérdate de tu Creador. Pero no solamente hablando de los jóvenes, muchos dicen, ese son versículos, pero no, acuérdate de tu Creador en estos tiempos. Acuérdate, de repente tú te alejaste de Dios y hoy estás escuchando, vuelve al Señor. Acuérdate de tu Creador, ¿qué hizo Dios por ti? Acuérdate de tu Creador cuando tú le prometiste muchas cosas buenas para Dios, para que cuando te solucionara un problema, tú le dijiste, Dios, yo te voy a seguir, y ahora te has olvidado. Acuérdate de tu Creador, de dónde te sacó, qué hizo Dios por ti. Entonces, este es el último llamado de Dios que hace a esta generación, amado hermano. Dios también no solamente llama a la generación que se está perdiendo, ojo, también Dios está llamando a la generación de la iglesia de estos tiempos. A una iglesia que hoy se ha enfriado, a una iglesia que está temerosa, temblorosa, a una iglesia que ha cambiado a Dios, hermano, por otros dioses, a una iglesia que está fría o tibia. Dice la palabra de Dios, hermano, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces yo te digo a ti, hermano, amigo, tú que estás frío, estás tibio, acuérdate quién es tu Dios, porque nos olvidamos quién es Dios. Y entonces nos quedamos solamente con el título, el cliché de que soy cristiano, pero no se vive la vida cristiana. Dios está llamando por eso a su iglesia también. Lea usted el libro Apocalipsis, ahí está el mensaje de Dios para estos tiempos. A la iglesia que se enfrió, que perdió su primer amor, hermano. Acuérdate de quién es tu Creador. Acuérdate de dónde dice te has olvidado de las primeras obras. Acuérdate de las buenas obras que hiciste antes. Quizás esta pandemia, los problemas que tocó vivir, aún la muerte de un ser querido hizo que tú te alejaras de Dios, te resintieras. Eso no es razón para que te alejes de Dios.
Problemas, dificultades van a haber, y quién te ha dicho que no va a haber. Y además son los cumplimientos de los últimos tiempos. Mateo 24 nos habla que para los últimos tiempos, como señal y preparación para la venida del Señor, iban este tipo de pestes, destrucciones, maldades, guerra y tantas cosas, hermano. Así que esto no debe ser nada novedoso para nosotros. Al contrario, nos debe llevar a acercarnos al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque hoy, lamentablemente, muchos se dicen ser cristianos, pero sus obras, hermano, su forma de vivir, su forma de enfrentar las pruebas y los retos y desafíos que nos ponen en esta vida, hermano, que no, dicen otras cosas. Dicen otras cosas, hermano. Hablan a veces más fuerte tus dichos, tus hechos, que tus propias palabras. La gente ya no quiere escuchar de ti que digan que eres cristiano. La gente quiere ver que tú eres cristiano. Y cuanto más en esos tiempos de crisis, donde tenemos que florecer, tenemos que brillar en la luz, con la luz de Cristo, hermano. Ser aquella respuesta, aquella voz de Dios para este mundo que está en crisis, en angustia, en desesperación. Y si tú dices que eres cristiano y estás viviendo de manera contraria, entonces no te digas que eres cristiano. Por eso te digo a ti, acuérdate quién es Dios, de los milagros que Dios hizo en tu vida. Acuérdate de Dios, de dónde te sacó, hermano, del fango, ¿no? Como dice el salmista. O alma bendice, alma mía Jehová, y no olvides los beneficios que Dios ha hecho por ti. Entonces, el Señor nos dice a nosotros, hermano, a los que somos creados por Dios y somos de Dios por redención. Acuérdense que nosotros no le pertenecemos a Dios solamente por creación, le pertenecemos a Dios, los hijos de Dios, por redención, porque Jesucristo pagó un precio por nosotros, con su sangre, y tú y yo somos ahora de pertenencia para Dios. Que en otro tiempo, siendo creación, nos perdimos al pecado. Cada uno se apartó por su camino como oveja descarriada, pero un día en la gracia de Dios, en su amor y misericordia, y en el amor demostrado por Jesucristo en la cruz por nosotros, nos dio salvación y perdón de pecados y hoy vida eterna. Por tanto, tú y yo le pertenecemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenecemos por redención. Tenemos doble pertenencia, si se puede decir así. Por eso no basta solamente ser o creer que Dios te creó, sino hay algo más, entender que necesitas de un Redentor. Y ese Redentor es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el Señor nos dice a nosotros en estos tiempos también, y es la palabra de Dios para esos tiempos, la iglesia. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres parte del pueblo de Dios, también te dice esta palabra, aún en estos tiempos de crisis. Lea usted Filipenses 2:15, por favor. Dentro de lo que el apóstol Pablo estaba aconsejando también a Timoteo, le dice estas palabras. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa ser irreprensible? Es que nadie te cuestione acerca de tu fe y tu conducta. Irreprensible significa que nadie te llama la atención y que nadie te amoneste por algo que haces indebidamente. Entonces dice, para que seas irreprensibles y sencillos. Tenemos que hacer la palabra más sencilla, humilde, hermano. No hacer todo de rimbombante, hacer aspaviento de las cosas. No, si usted es una persona sencilla, común y corriente, y que nada cambie tu vida. Sencillo. Y algo más dice, que seamos sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de qué, mira su Biblia que dice, el Señor ya nos advertía, en medio de una generación maligna y perversa. Eso el Señor reconoce que hay generaciones malignas y perversas, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Y este es el llamado de Dios de los últimos tiempos para la iglesia, hermano. Ya no estamos, hermano, para estar en niñerías, en resentimientos, en miedos y temores. Sacúdese esas cosas, hermano, y alumbre con la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo que dice, Dios está llamando a su pueblo a despertar de ese sueño, de esas manos caídas, de esas rodillas paralizadas, y comience, hermano, a activarse. Comience usted a creer la palabra de Dios, comience a ejercer su fe. Amén. Entonces, deje ya, hermano, de ese tipo de conducta, de esa vida, y ser igual que los demás. Estamos llamados, hermano, para ser luminares, dice la palabra de Dios, en este mundo. Y este mundo cada vez se está ahogando, está desesperado. ¿Y quién puede ser ese portador de la palabra de Dios? Somos nosotros, la iglesia. ¿Cuánto dice amén? Entonces tenemos que resplandecer en este mundo, hermano, de oscuridad, y hacer saber a esta generación que tiene que volver a Dios y sepa quién es su creador. Porque esta generación se ha olvidado de su creador. Esta generación que estamos viendo con nuestros ojos vive a espaldas de Dios, porque sus hechos hablan de eso, hermano. Quizás, hermano, estas cosas que nos ha tocado sufrir o acontecido de esta pandemia, ¿verdad? Esta situación que es una crisis mundial, haga que la gente reaccione.
les haga despertar para que la humanidad entera, hermano, vuelva sus ojos a su Creador. Estas cosas debe ser algo que nos debe llevar a volver a Dios, hermano. Que de verdad se arrepienta de todos sus pecados. Que deje de lado la soberbia, el orgullo, la vanidad de este mundo, hermano, que ha hecho que uno se aleje de Dios. Y que estas cosas no sean un impedimento para que uno se acerque a Dios y pueda, hermano, recibir la ayuda de Dios, el auxilio, y reconocer en medio de estas dificultades su necesidad de Dios, hermano. Deje de lado esa autosuficiencia. Deje de lado esa necedad del corazón de querer vivir sufriendo, viviendo estas situaciones de adversidad y no querer buscar a Dios en medio de dolor, en medio de dificultad. Que el Señor te guarde, te libre de pensar o quedarte en esta condición. La Biblia nos habla, hermano. En 2 Crónicas 7, 14, 15. Leamos por favor la palabra del Señor. Segunda Crónicas 7, 14. Usted lo ha leído seguramente muchas veces. Pero este versículo es propicio para esos tiempos. Esta palabra de Dios es una palabra que toma vigencia hoy día. Y en este tiempo, amado hermano. En medio de la crisis, de la pandemia y del sufrimiento de la humanidad, porque trae dolor, quebranto. Cuántas familias hoy ya ni siquiera pueden enterrar a sus muertos, tienen que cremarlo y ya no ni siquiera despedirse. A la hora que fallece ya lo están llevando a cremarlo y luego sepultar el cuerpo, algunos de repente entregarle en cenizas. Es mucho dolor, hermano, mucho sufrimiento. Familia hoy angustiada, desesperada. Hoy hay una declaración de cuarentena. Mucha gente angustiada no sabe qué va a hacer mañana para comer, porque viven del día a día. O sea, son situaciones, hermano, que en estas cosas tenemos que también volver nuestros ojos a Dios, hermano. Basta ya de creer que todo lo podemos resolver nuestros problemas. Reconozca la ayuda de Dios. Y Dios nos dice esta palabra. Segunda Crónica 7, 14, 15. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, hermano. Donde quiera que usted esté ahí. ¿Qué dice Dios, hermano? Aquí hay una primera condición. La primera condición para que uno pueda buscar de Dios y acercarse a Dios sinceramente es que usted tiene que humillarse. El pueblo de Dios tiene que aprender a humillarse delante de Dios. Humillarse significa reconocer su necesidad de Dios. Dejar el orgullo, la soberbia, quitarnos ese orgullo, esa soberbia y humildemente decir, Señor, me equivoqué, me fallé, hoy me acerco a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? 3 cosas tiene que hacer el hombre que quiera ayuda de Dios. Si tú quieres la ayuda de Dios, tienes que hacer 3 cosas, como dice la palabra de Dios. Primero, ora a Dios. Ora a Dios. Ora a Dios, acércate a Dios. Segundo, busca la presencia de Dios, hermano. Dice, mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Entonces la primera cosa, ore a Dios, hermano. Luego, ¿qué me dice? Buscar mi rostro. Busca el rostro del Señor. Búscalo. ¿Hace cuánto tiempo no lo buscas, hermano? Busca el rostro del Señor. ¿Y qué más dice? Y arrepiéntase y conviértase de sus malos caminos. Entonces, 3 cosas tenemos que hacer el ser humano y esta generación. Orar a Dios, buscar la presencia de Dios y arrepentirse de sus malos caminos. Si usted hace estas 3 cosas, Dios también hace 3 cosas por nosotros y por toda la nación, hermano. ¿Qué dice? Y sin embargo dice, una vez que de verdad ve el corazón del pueblo, la nación entera está llorando, quebrantado y clamando a Dios por arrepentimiento, por perdón, reconoce su maldad. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Dice, que escuchará la oración de su pueblo. Él va a escuchar, sus oídos estarán atentos para responder el clamor de este pueblo, que gime y clama por la ayuda de Dios. ¿Qué más va a hacer Dios? Dios dice, perdonará nuestros pecados. Él va a perdonar nuestros pecados. Si de verdad, sinceramente el hombre reconoce que ha fallado, Él estará listo para perdonar. No es como los hombres para condenar y tirarte la primera piedra, la primera que tú fallas o pecas. No, Dios no es así. Dice, a Él correrá el justo y levantado será, dice la palabra del Señor.
Si hay humildad en tu corazón, de verdad busca a Dios. Y entonces la primera cosa, dice Dios, Él va a oír tu oración. La segunda, Él va a perdonar tus pecados. Y la tercera cosa, lo que necesitamos, hermanos, en esta nación, Él sanará nuestra tierra, hermanos. Él sanará nuestra nación. Y esta nación está sufriendo mucho, hermanos, como consecuencia de un pueblo, una nación que se ha alejado de Dios. En estos tiempos, hermano, hablar de Dios es ridículo. Hablar de la Biblia es obsoleta. A defender los principios, los valores, te catalogan como retrógrada, anticuado, ¿no? Estás promoviendo ideologías de odio y todas estas cosas. Prácticamente la iglesia será perseguida, hermano, por sostener la verdad. Estamos en estos tiempos, hermano. Entonces, haciendo estas cosas, Dios entonces también se va a obligar, por decir así, a responder nuestra oración, a perdonar nuestros pecados y sanar esta nación. Y esta nación necesita ser sanada por Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso, esto es muy importante, amado hermano. Una generación que se olvide de Dios será una generación débil y sujeto a ser oprimido por el mal. No hay nadie que lo proteja. ¿Escucha yo? Una generación que se olvida de Dios, que saca a Dios de su familia, que saca a Dios de su comunidad, que Dios no es importante en la sociedad ni en la nación, no, y saca a Dios, entonces se vuelve vulnerable, como dije al principio. Será una generación entonces débil, desprotegida, para ser oprimidos por cualquier maldad que venga a su vida o a la generación. Entonces eso hará que cada uno vivirá como mejor le pareciera vivir la vida. Ya la palabra de Dios, sin embargo, nos enseñó que vivir de esta manera hay un resultado terrible y hay consecuencias terribles vivir de esta manera, alejado de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a ser tercos, hermano, de querer repetir este patrón de vida? Ya la Biblia nos enseñó, está escrito en la palabra de Dios, cuando una generación se aleja de Dios, se aparta de Dios, a pesar de que sus padres fueron bendecidos y esta generación nueva rechaza a Dios, no quiere vivir a Dios, simplemente decide vivir para Dios, entonces esta generación se vuelve vulnerable, es débil y está sujeto a cosas de maldades que pueden venir. No solamente por una pandemia, muchas cosas malas van a acontecer. Y está escrito en la palabra del Señor. Ya la palabra nos enseñó. ¿Y por qué tenemos que volver a repetir este patrón en esta generación? La Biblia habla, por ejemplo, de la historia de Josué. ¿Cuánto conoce la historia de Josué? Josué fue un hombre de Dios, un líder importante para los tiempos que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Mientras en su generación él siguió enseñando la palabra de Dios, compartió la palabra de Dios. Sin embargo, nacieron mucha gente después de que haber tomado la posesión de la tierra prometida, donde vieron la cosecha, la abundancia, la bendición de Dios. Y sin embargo, estos jóvenes crecieron sin Dios, hermano. ¿Por qué? Porque una vez que murieron esta generación de viejos, por ese día Josué murió a los 80, Caleb igual, esa generación que salió del desierto, que de Egipto y pasó por el desierto y posee la tierra, esa es la generación que murió finalmente. Y luego aparece se formó una generación que tuvo una conducta contraria a la enseñanza de sus padres. Miren, leen la palabra de Dios, hermano. Todo está escrito en la Biblia, hermano. Jueces, después del libro de Josué, tenemos el libro de Jueces. Jueces capítulo 2:10. Vayan buscando. Entonces lo voy a contar un poquito. Este libro, por ejemplo, tiene algo en común. Nos habla de periodos de tiempo de 40 años de Israel como pueblo, siendo pueblo elegido de Dios, que vivió a espaldas de Dios. Generación tras generación que vivía separado. Y como consecuencia, ¿cuál era? El enemigo prevalecedor de ellos. Los empobrecía. Estaban sembrando sus tierras y estaban a punto de cosechar. Venían los amalecitas, los amonitas y todo ello. Robaban sus cosechas y los esclavizaban. Hasta que Dios tenía que levantar un libertador. ¿Por qué? Porque había un pueblo que clamaba a Dios en su dolor. Y Dios enviaba un libertador. Está ahí Sansón, Gedeón, Débora, ¿no? Y así mucho a lo largo de la historia. Y salvar al pueblo. Una vez que salvaban estaban bien, otra vez volvían lo mismo. Entonces no aprendieron de la lección. Y esto puede pasar también en esta generación, mi hermano. Por eso una generación que se olvida de Dios se vuelve vulnerable, es una generación débil y está a merced del enemigo. Miren qué dice la palabra de Dios en Josué 2:10. Después de la muerte de Josué, dice esta palabra. Jueces capítulo 2, verso 10. Y dice, y toda aquella generación también fue reunido con sus padres. Es decir, esa generación, ¿quién estaba en esta generación? José y Caleb y todos los que tomaron la tierra prometida. ¿Y qué pasó luego? Dice, y se levantó después de ellos otra generación, subrayo esto, que no conocía a Jehová, ni la obra
que Él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasó? Una generación que vivió a espaldas de Dios. ¿Y usted cree que las cosas le fueron bien para ellos? No. Usted puede seguir leyendo toda la historia. Va a encontrar el común denominador: sufrimiento, quebranto, miseria, pobreza, la gente encerrada en las cuevas, temerosas, ¿no? Como el tiempo de Gedeón. Gedeón estaba también ahí sufriendo las consecuencias de un pueblo que se alejó de Dios y él estaba en la cueva, por ejemplo, dice, ¿no? Perdón. Entonces vemos aquí la historia que se repite, hermano. Y esto puede pasar en esta generación. Una generación que se levanta y se olvida de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces van a comenzar a construir su vida sobre ideas, pensamientos, y no solo para Dios. Ideologías, ¿no digo? Pensamientos, sentimientos, creencias. Y no es fundamentado en la palabra de Dios. Una vida sin Dios y sin esperanza. Y entonces cada uno, ¿qué va a hacer? Va a vivir su vida a su modo de pensar, a su propio criterio. Ya no es la palabra de Dios, que es el fundamento, es la verdad de Dios que nos sostiene para construir una vida de verdad, de principios, hermano. En Josué, en el mismo libro de Josué, Jueces 17:6, libro de Jueces 17:6 nos dice: en aquellos días, ya como para ir cerrando, ¿no? este capítulo del libro de Jueces 17:6, en aquellos días dice: no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces eso es lo que está pasando en estos tiempos, hermano. Cada uno da su propia opinión, su parecer, y dice lo que es bueno, lo que es malo. Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Cada uno tiene su propio parecer, su propia medida de valores, por decir así, ¿no? Ya todo es relativo, es pragmático. Predomina la ideología del pragmatismo, del subjetivismo, ¿verdad? Todas esas ideologías que hace que el hombre construya su vida sobre esta base. Entonces, hacer lo que uno le parece es, en pocas palabras, vivir como uno quiere, hermano. Vive la vida como uno quiere, según nuestro propio criterio, sin importar lo que a los demás y menos importarle lo que a Dios le debe importar, hermano. No le importa lo que a Dios, o sea, yo hago mis cosas no tomando en cuenta a Dios. Haga lo que haga, no le importa a Dios en mi vida. ¿Por qué? Y ahora, la pregunta es, ¿por qué se daba esta situación? ¿Por qué hoy la gente vive la vida haciendo las cosas a su mejor parecer? Y justamente la respuesta en mi versículo capítulo 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Esa era una generación desenfrenada, no había quien gobernase, quien dirigiese ese pueblo. Y entonces cada uno decía: este es bueno, sí, este es bueno. ¿A ti qué es bueno? Ah, sí, para mí es bueno. Este es malo, sí, este es malo. Entonces, cada uno, no había rey que gobernase. Entonces, en el tiempo actual, hoy muchos viven como si no tuviéramos un rey que nos dirija, un rey que pueda gobernar nuestras vidas, amado hermano. Esto es lo más triste, ¿no? En el tiempo actual vivimos como que no hay un Dios a quien tenemos que dar cuenta. Se vive tomando o creando normas, leyes, ¿no? A espaldas de Dios, a espaldas de la palabra de Dios. Y estamos viendo, hermano, al día de hoy. Muchas naciones aprobando leyes en contra de la justicia, de la verdad. Leyes que se aprueba para el aborto, leyes que se aprueba para aprobar, ¿no? la zoofilia, donde se permitió, ¿no? La perversión del hombre, ¿no? Relaciones sexuales con animales, bajar la edad para tener relaciones sexuales con los niños. Hay una desprotección total de la humanidad. Entonces, haciendo estas cosas, definitivamente el hombre se va degenerando, se va depravando, se va autodestruyendo. Y como que no hay Dios a quien uno va a dar cuenta, amado hermano. Tenemos que entender, amado hermano, en Romanos 11:35 nos dice la palabra del Señor. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice: porque de Él, habla de pertenencia. Por Él, o sea, somos creados por el Señor. Alguien nos diseñó, no venimos de la nada. Y dice: y para Él nos habla de propósito. Tres cosas, hermano: identidad, pertenencia, quien nos formó, el que obró con sus manos para que darnos vida, y para Él, o sea, venimos de Él y para Él somos, hermano. Entonces es muy importante que lo entendamos. Por Él, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y en esas cosas
tú estás incluido, y tu vida, mi vida, mi familia, tu generación está incluida, amado hermano. Por eso, este libro, entonces, si tú entiendes esta gran verdad, si tú sabes que vienes de Dios y tienes que vivir para Dios, y vivir para Dios no significa que tú abras una religión y te vuelvas tú dogmático, cerrado, no. Vivas una vida pues como Dios nos ordena, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, consecuente en sus principios y enseñanzas. Tú vivas tu vida de repente desempeñándote como ser un buen trabajador, un buen ingeniero, un buen abogado, buen médico, buen policía, buen cristiano, buen pastor, lo que sea, pero seas lo mejor y bueno, teniendo a Dios en tu vida, reconociendo a Dios en todos tus caminos. Entiendas esa verdad. No significa que vivir para Él significa que dejas todo, abandonas todo y te vuelves un religioso dogmático cerrado. No, sino que tengas el corazón y tu mente y corazón conectados en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si una vez entiendes estas cosas, el siguiente versículo dice, Romanos 12, 1, 2, dice entonces, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermano. Entonces, ¿qué significa esto? Este versículo de Romanos 11 continúa en el capítulo 12. Entonces, si tú entiendes esto, de que tú eres de Dios, vienes de Dios con propósito y diseño, vives para Él, entonces estamos llamados, hermano amado, de vivir no para el Señor. Dice, ofrezcamos nuestro culto. Pero para eso tiene que haber una renovación de tu entendimiento, de tu mente. Sacar todas esas ideas, pensamientos que te han formado y te han hecho creer que te desvía de Dios, que te aleja de Dios, y tomar la palabra de Dios para que te acerque y te afirme en las cosas de Dios. Tomes en cuenta a Dios en tu vida y no pretender vivir la vida alejado de Dios, amado hermano. Este es el llamado de Dios para este tiempo, amado, tanto para la iglesia y para aquellos que están lejos de Dios. Recuerda que tienes un Dios creador, un rey al que te debes a Él, un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros, hermano. Un Dios que espera que le tomes en cuenta en todo lo que hagas y en todo lo que harás. Y que cuando eso tienes, hermano, de verdad, Dios hará que tu camino sea prosperado, que tu vida sea bendecida, porque no hay mejor bendición, amado hermano, y termino con esto, tener el respaldo de Dios y que Dios te encamine a las cosas buenas y que tú estés haciendo la perfecta voluntad de Dios. No basta tu respeto a Dios, sino tu obediencia al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén, hermanos amados. Espero que esta palabra de Dios te haya ayudado a reflexionar, a meditar y a acercarlo más a Dios. En medio de esta pandemia, de esta crisis, es que hoy la generación vuelva sus ojos a Dios. Estas cosas son tiempos donde es un remesón, es una prueba grande para toda la humanidad. Y va a depender ahora, de aquí adelante, qué decisiones vas a tomar. ¿Te vas a quedar ahí sufriendo en el dolor, en la miseria, en esa desesperanza? ¿Vas a aguantar y soportar vivir así o vas a buscar de Dios? En ti está la respuesta, en ti está la ayuda, hermano. Yo te encamino y te digo en el nombre de Jesús que busques de Dios, que te acerques al Señor y no vivas más creyendo que no hay un Dios a quien tenemos que dar cuenta. Esta generación se ha olvidado de Dios y que tú no seas parte de esa generación que finalmente serán juzgados por el Señor. Te animo y te exhorto de que te acerques y corras a la presencia del Señor. Amén, hermanos. Mi amigo, te amo de parte de Dios que te acerque al Señor. ¿Hace cuánto tiempo te alejaste de Dios? Busca de Dios. Busca del Señor. Él está, dice, atento a escuchar tu oración. Estará atento para responder a tu clamor. Y Él está listo para sanar nuestra nación. Él va a sanar nuestra tierra. Él está listo para oírte, perdonarte y sanar nuestra nación, si es que hay humildad en nuestro corazón. Oremos al Señor Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias por tu bendita palabra. Señor, que esta palabra sea la que nos afirme, Señor, nos acerque a ti. A aquellos que están lejos, hoy llamo en el nombre de Jesús para que se acerquen a ti, Señor. En primer lugar, aquellos que están fríos, aquellos que se han enfriado, busquen tu rostro, Señor. Que esta crisis no sea un motivo para que los aleje de ti, sino sea un motivo para que busquen más de ti, Señor. Y aquellos que nunca te conocieron, Dios mío, aquellos que vivieron la vida a espaldas tuyas, hoy se acerquen a ti, Señor. Que venga un arrepentimiento genuino en su corazón y busquen de ti, Señor, la ayuda, el auxilio, que solamente tú puedes sacarnos de esta situación y tú puedes sanar esta nación, Dios mío. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hoy, hermano mío, esta palabra te ha tocado, escríbenos, haznos saber tu necesidad. Escríbenos al Facebook para saber cuál es tu necesidad y orar por ti.
De mi parte, me despido hasta el próximo domingo, siempre haciéndole hincapié que desde este domingo en adelante, hasta nuevo aviso, vamos a tener solamente los cultos a través de este medio, de las redes, culto online. Así que le animo para que esté conectado y la iglesia va a seguir funcionando normal. Ojo, por si acaso, todas las cosas, los que son de hermanos de Adonai, están todo normal. Haga lo que tengan que hacer, lo que se les ha instruido y enseñado. Y yo estaré con ustedes predicando todos los domingos a través de medio hasta que se dicte la medida y se levante esta medida y volver a los templos. Mientras tanto, no se puede hacer estos 15 días, entre comillas, ¿no? De que hay restricción, no podemos ir a las calles, etcétera. Pero bueno, pero la palabra de Dios está siendo predicada a través de estos medios. Gracias, hermanos. Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Dios les bendiga. Muchas gracias.